Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente estar en este café de FEPAIS, que tiene la intención de encontrarnos, de conocernos, de saber un poco unos de otros. Y en este caso vamos a trabajar con un tema bastante duro, que es niñez en riesgo. Así que estamos agradeciendo a la profesora Rita García y a la doctora Mónica Burlon, quienes van a ser las encargadas de esta instancia. Así que bueno, a escuchar, a aprender, a disfrutar y a estar unidos. Muchas gracias. Bueno, gracias Marta, gracias a todos y a la Fundación FEPAIS. Un gusto de estar compartiendo esta tarde con Mónica Burlón, otra compañera que venimos trabajando mucho con la Fundación FEPAIS, ¿no? Así que quiero agradecer poder brindar esta charla, ¿no? Que hoy nos preocupa mucho y también en el mes de la niñez, ¿no? Estamos en el mes de agosto, en el mes de la niñez, el domingo es el Día del Niño, y también recordar esos derechos que hoy se encuentran, ¿no? La mayoría se encuentran vulnerados. No todos los chicos tienen la posibilidad de tener sus derechos como corresponde. Mónica, ¿querés presentarte? Muchas gracias por la invitación, es un placer compartir con estas colegas y docentes respecto de la preocupación que tenemos por los niños, por la educación. Gracias, Marta. Como presidenta de la Fundación, muy agradecida por este espacio que nos das a todos y la posibilidad de que va a llegar a mucha gente que quiere saber acerca no solamente de los derechos que le competen a los niños, niñas y adolescentes, sino también al tema educativo y cómo la justicia en este sentido interviene a través del Estado para esta protección integral que la ley prescribe. Así que bueno, le doy la palabra a Rita García, docente y especialista en niñas. Bueno, entonces el tema es que en este miércoles vamos a exponer junto a Mónica. Yo voy a dar una parte de lo teórico, definiciones, y la parte legal la va a dar la doctora Mónica. Entonces, hablar de niñez en riesgo, de vulneración de derechos, de maltrato, de prevención. Y yo quería decirles, nosotros acá en la zona de Campana, hemos tenido en el último mes un hecho muy, muy feo en cuanto que mata una mamá, mata a golpes a un niño de 2 años, ¿sí? Lo lleva al hospital porque estaba frío, y luego cuando lo revisan descubren que el nene de 2 años había sido muerto o asesinado a palos. Bueno, hoy la madre junto con su pareja están detenidos. Luego tenemos otro hecho que sucedió en Zárate también con un niño de 2 años, que además de morir a golpes, también había sido violado, que ya venía siendo violado por sus tíos, y que su mamá confiaba en ello porque se lo dejaba para ir a trabajar, y se encontró, ¿no?, que su hijo fue muerto. Y tenemos varios casos acá en la zona, por eso también este trabajo que venimos haciendo desde la prevención del maltrato infantil y de los cuidados. Y cuando hablamos de maltrato, es un fenómeno complejo en cuya aparición intervienen factores ambientales, familiares, sociales y del propio niño, por lo que se precisa trabajar en un enfoque interdisciplinar. Es necesario que nos involucremos todos en esto, no solamente desde una fundación, sino también salud, educación, seguridad, y también desde los gobiernos locales. Cuando hablamos de maltrato, hablamos de tipos de maltrato, ¿sí? Yo después me voy a extender un poquito más en el maltrato físico.
Cuando hablamos de maltrato, vamos a tener maltratos también postnatales, institucionales. Por eso es muy importante este tema hoy poder hablarlo. Postnatales son las circunstancias durante la vida del niño que constituyen riesgo o perjuicio para el niño, según la definición de maltrato infantil. Institucionales se producen cuando los autores son las instituciones o la propia sociedad a través de las legislaciones, los programas o la actuación de los profesionales al amparo de la institución. Se planteó que no solo las personas, familiares o no, podrían ser los agentes de maltrato, sino también los profesionales, las instituciones y las sociedades podrían ser agentes etiológicos en este proceso con repercusión en el niño. Sabemos también el tema de prenatales, el riesgo social, el buen trato. Hoy, por ejemplo, en España se está hablando mucho del tema del buen trato, no del maltrato. Se está tratando de difundir más sobre el buen trato que el maltrato. En temas prenatales serían aquellas circunstancias de la vida de la madre que existe voluntariedad o negligencia, ¿no?, que influyen negativa y patológicamente en el embarazo y teniendo repercusiones en el feto. Sabemos bien que hoy el cuidado de ese niño, de ese feto dentro del útero, de la panza de su mamá, necesita cuidado, pero no solamente de la mamá, sino de todos aquellos que están con ellas, desde el ginecólogo, de la obstetra, todos necesitan ese acompañamiento y esa enseñanza para esa crianza y para que ese niño sea luego un niño con mucho afecto. Antes del nacimiento existen determinados factores biológicos y sociales que pueden afectar el desarrollo intrauterino y posterior del niño, y la necesidad de prevención, no culpabilizando a la madre, sino actuando sobre estas circunstancias. Sería en un tercer momento este proceso. El riesgo social se presenta en aquellas situaciones de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del niño. Y como les decía, el buen trato. El maltrato físico, cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad del niño. Esto cuando decimos de los tipos de maltrato, ¿no? El maltrato físico, que hay indicadores físicos en el niño que determinan que un niño es maltratado. Hay indicadores de comportamientos del niño también que nos dicen cuando un niño es maltratado, y más aquellos los que trabajamos en educación somos los que más debemos estar capacitados para poder darnos cuenta, ¿no? Y las conductas de su cuidador. Hablamos de abandono físico también a los tipos de maltrato, la negligencia, la carencia de los cuidados, las necesidades físicas, la alimentación, el vestido, la higiene, la protección, cuidados médicos, la vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, que no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive el niño, donde también hay indicadores físicos en los niños, donde hay indicadores de comportamiento en el niño y conducta de su cuidador, ¿sí? Todo, ustedes fíjense en que todo tiene sus indicadores, ¿no? Desde el niño, la conducta y también la conducta de quien lo cuida. También hablamos de otro de los temas que está muy insertado y que últimamente en la pandemia, por ejemplo en la zona donde yo vivo en Campana, ha aumentado un 100%, que es el abuso sexual. Cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de un adulto que actúa desde una posición de poder o autoridad sobre el niño, donde también encontramos indicadores físicos en los niños, indicadores comportamentales en los niños, indicadores más típicos en la adolescencia y las conductas. Porque cuando hablamos de indicadores físicos en el niño, hablamos de, por ejemplo, se queja de dolor o le pica mucho la zona genital, tiene dificultad para andar y sentarse. También otro de los temas son las enfermedades venéreas. Tiene su vulva hinchado, enrojecido. En las adolescentes está el embarazo,
También otra de las cosas son el tema de la emisión dolorosa. También tenemos indicadores comportamentales en el niño que está la agresión sexual hacia otros niños. Todas son miradas que uno tiene que saberlo y tener en cuenta. Por ejemplo, los miedos, las pesadillas, los llantos, la tristeza, el miedo a personas del agresor, y cuando son adolescentes, por eso es muy importante el cuidado y el acompañamiento, y si ha sucedido, siempre debe haber personal idóneo para su tratamiento, como son los psicólogos, ¿no? Porque, bueno, los indicadores más típicos de la adolescencia dicen que son las conductas delictivas, agresivas o fugas, conductas autoagresivas, tentativas de suicidio, consumo de droga o alcohol, trastornos alimentarios, bulimia o anoresias, dificultades de concentración, atención, memoria, trastornos afectivos. Y bueno, y la conducta del ofensor, sabemos que hoy en día puede ser que haga abuso del alcohol o de las drogas. Por lo general siempre el que abusa de un niño es intrafamiliar, ¿sí? Es alguien conocido de la familia, muy conocido, o que está dentro del entorno familiar. Y también tenemos el abandono emocional, que se relaciona con la ausencia de respuesta a las señales emitidas por el niño. Hoy tenemos mucho el tema del abandono emocional, con el tema de los papás y el tema de los celulares, hay mucho abandono emocional, a los intentos de acercamiento e interacción así como ausencia de interacción y contacto con una figura estable durante los primeros 6 años de vida. Yo me he encontrado con niños que le dicen que su mamá está todo el día con el teléfono, y eso también es abandono emocional, porque eso duele en los niños. El maltrato emocional, situaciones en las que cualquier miembro adulto del grupo actúa, prima o provoca de manera crónica sentimientos negativos para la autoestima de un niño. Incluye el menosprecio continuo, la desvalorización, los insultos, las burlas, las críticas, la intimidación, la discriminación, además de las amenazas, la corrupción, interrupción o prohibición de las relaciones sociales de manera continua. El maltrato emocional también incluye actitudes de sobreprotección por parte de los adultos responsables de la tutoría del niño, que privan al niño del aprendizaje para establecer relaciones normales con su entorno. Y también donde hay indicadores físicos en el niño. Esto trae consecuencias, retraso en el desarrollo físico, perturbaciones en el lenguaje. Muchas veces como docentes nosotros nos preguntamos, ¿no?, por qué ese niño le pasa alguna cosa, lo vemos muy retraído, y bueno, estas son algunas de las consecuencias que trae el maltrato infantil, y que dentro del maltrato infantil están todos estos tipos y todos estos indicadores. Y acá, como les decía, el maltrato infantil, físico, negligencia, abandono, las lesiones, el maltrato físico, que yo lo quería ampliar un poquito más, lesiones de piel y mucosas, las quemaduras, los traumatismos abdominales, traumatismo de cráneo, las fracturas óseas, las intoxicaciones, la negligencia y abandono, porque a veces uno ve a un chico que tiene un moretón y piensa que se golpeó, y no es así. Las negligencias graves en el cuidado físico, alimenticio y sanitario a los niños por parte de los padres o tutores, y los malos tratos físicos cometen esta elevada morbilidad y mortalidad de los niños menores de 3 años, como el caso de estos niños que yo les dije al comenzar la charla, ¿no?, de estos niños que fueron asesinados uno por su mamá y otro por su tío. Los malos tratos van a tener consecuencias sobre el crecimiento y desarrollo del niño, con repercusiones clínicas que pueden ser motivo de consulta como anorexia, bulimia, esto ya se los dije anteriormente, ¿no? Problemas físicos en lo que también debe considerarse como posible etiología del maltrato emocional, o el efecto emocional del maltrato. Las lesiones de piel y mucosa representan las formas más frecuentes de maltrato físico, las quemaduras, las formas más espectaculares, y los traumatismos cráneoencefálicos, provocado la causa más
provocado la causa más frecuente de muerte, ¿no? Como esta mamá que mató a palazos, con el palo de escoba mató a su niño. Las lesiones de piel, mucosas, las quemaduras, con líquido caliente. Yo si después quieren, porque bueno, nosotros estamos muy reducidos con el tiempo, puedo pasarles el PowerPoint para poder leer un poco más, informarse un poco más. Estos son algunas de las formas, ¿no? de maltrato, de los tipos de maltrato, en este caso el maltrato físico. Traumatismos abdominales, las fracturas óseas, las intoxicaciones, que a veces uno piensa que, bueno, que comió una comida en mal estado y no es así, y la negligencia y abandono que está continuamente en el tema del maltrato infantil. La negligencia en el cuidado de los niños puede ser tan grave que conduzca por ausencia de estímulos afectivos y de los aportes diarios de agua y alimento a deshidratación, malnutrición en grado avanzado tan crónica que lleve a retraso del crecimiento pondero-estatural, así como de las áreas madurativas, impidiendo o retrasando el aprendizaje. Estos tipos de negligencia, abandono, aparecen en hijos de padres adictos a la heroína, alcohólicos, así como en hijos de padres con facultades mentales perturbadoras. Debe sospecharse este tipo de maltrato en los niños con retraso a la talla. Esto vuelvo a repetir lo que dije al principio, ¿no? El retraso en las áreas del aprendizaje. Es muy necesario que lo sepamos también desde el lugar donde estamos. Niños con aspecto sucio y descuidados, con alteraciones de su comportamiento. La detención de este tipo de maltrato es muy importante, no solo para la prevención de enfermedades orgánicas, ¿no? Y el tratamiento de los niños físicamente maltratados debe ser abordado simultáneamente por un equipo multidisciplinario que englobe los aspectos médicos, sociales y legales. Están implicados en la protección infantil diferentes organismos, policía, servicio local, centro de salud y hospitales. Esto es como lo venimos trabajando acá en la zona donde yo vivo, ¿sí? Donde quienes intervienen ante un caso de maltrato. Lo primero que se hace es denunciar, ¿sí? En la policía de la mujer o familia, y luego ellos, junto con el servicio local, y el centro de salud, porque siempre se hace el precario, luego con la parte legal. El papel del médico no es solo la curación de las lesiones físicas, sino la prevención, que se realiza detectando el caso y detectando situaciones de riesgo. El objeto de realizar, junto con otros profesionales, una prevención adecuada. Y acá también otra de las cosas que nosotros tenemos que ver que estamos involucrando últimamente, junto con todas las instituciones, el tema de la salud mental, el tema de la salud mental, ¿no? Que el maltrato infantil puede ser causa o efecto de problemas de salud mental del propio niño y agresor. El maltrato infantil es un problema complejo en los aspectos relacionados con la salud mental, ya que los malos tratos en la infancia pueden presentar efectos negativos sobre el desarrollo del niño, a corto, a mediano y a largo plazo. Pueden tener influencia en la génesis y en la evolución de diversos trastornos mentales de la infancia, del vínculo, de la adaptación y conducta, afectivos escolares, somatoformes, síntomas orgánicos crónicos. Bueno, nosotros estamos viendo hoy en día el tema también que nos ha dejado esta pandemia en esta parte también, y también pueden ser consecuencias de otros trastornos del contexto social, escolar, familiar y del propio niño maltratado. En muchos casos, una intervención adecuada va a requerir el concurso de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero bueno, esto es un poco medio difícil en poder comprender también el tema de la salud mental y de poder, los padres hoy en día, cuando ya se les nombra al psicólogo, lo primero que dicen es: mi hijo no está loco, o yo no estoy loco, y no es eso, sino se trata el tema de la conducta, como todos sabemos. Cualquier persona que tenga conocimiento de un niño, niña o adolescente en situación de riesgo debe comunicarlo a las autoridades pertinentes en cumplimiento de la normativa vigente. Esto es lo que después yo le voy a pedir a Mónica, que pueda explayarse un poquito más en esto de las denuncias, ¿sí? Porque todos debemos saber que todos podemos denunciar. Y yo no me quiero extender mucho para que pueda después
Mónica poder hablar, ¿no?, de la parte legal, que es la que todos también necesitamos, porque nosotros hacemos una denuncia, va a la comisaría de la mujer, al servicio local, y luego de ahí ellos intervienen y hacen todo, pero la parte judicial, la parte legal, es la que más demora y la que más tarda. Acá hay un autor que dice que la historia de la infancia es una pesadilla, que, de la que hemos empezado a despertar hace poco. Cuando más se retrocede en el pasado, más expuestos están los niños a la muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales, y más bajo es el nivel de la puericultura. La violencia hacia los niños se ha manifestado de formas muy diferentes, siendo el maltrato físico, el infanticidio, solo una de ellas, junto con el maltrato emocional, la negligencia, el abandono, la explotación laboral, el abuso sexual. También hemos de apuntar el hecho esperanzador de que se comienza a hablar, no ya de maltrato, sino de la necesidad de facilitar el buen trato, de criterios de buena práctica en la atención de la infancia. Así que bueno, esto es lo que yo quería decirles. Y también, bueno, no dejar de nombrar la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en este mes de la niñez, ¿no?, que dice que el maltrato infantil, toda violencia, perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato, negligente, malos tratos, explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo. Bueno, esto era lo que yo quería decirle en cuanto al maltrato infantil, y que todos debemos involucrarnos en la prevención y cuidados de nuestra niñez. Mónica. Bueno, ahorita muy específico, muy claro tu desarrollo. Felicitaciones. La verdad que el tema del maltrato en niños, niñas y adolescentes es una gran preocupación, no solamente en el ámbito escolar, familiar, sino también de las instituciones. Esto es lo que estamos padeciendo, aún aquellos que somos efectores de la justicia, porque el atraso, la pandemia, la desidia, a veces algunos, lamentablemente, profesionales que deberían estar más comprometidos con la niñez. De hecho, la figura del abogado del niño es algo que aún dentro del ámbito judicial demora en ser admitido, incluso en materia penal. Me ha tocado estar en juicios orales donde se me cuestionaba como abogada del niño si yo era capaz de comprender a un niño y si le creía lo que estaba manifestando. Una barbaridad. Porque hace falta no solamente el expertise en cuanto a hacer de la materia de niñez algo integral. Tiene que ser un trabajo interdisciplinario para poder entre todos abordar el tema de un niño en una situación vulnerable, ya sea por cuestiones de abuso o por propios pares en el colegio, el bullying, el ciberbullying, y bueno, tantas cuestiones que hacen hoy a través de las redes sociales un riesgo para los niños. En este caso los adultos, los maestros, los docentes que están a cargo de los chicos, son los que, como decía Rita, son los primeros que pueden detectar una situación donde el niño está en riesgo. Denunciar es a veces un compromiso que los adultos no quieren asumir por una cuestión de tener temor a ser perseguidos, a que en el caso de los docentes se los separe del puesto, en fin, no hay todavía una conciencia de responsabilidad, siendo que tenemos la suerte hoy en día de tener, por ejemplo, la Ley de Protección Integral, donde admite a través del artículo 27
que los servicios locales y los servicios zonales atiendan a esta situación. Esto es un ente administrativo que es previo a entrar a la justicia. El caso es el siguiente. Se detecta una situación de abuso en una criatura, obviamente tiene que un docente inmediatamente comunicarlo al director o el consejo, que conforme la responsabilidad de esa institución, ya sea una escuela pública o privada, y comunicarse con el servicio local. El servicio local es un servicio que depende de la municipalidad. El municipio de cada una de las provincias ha adoptado a través de las leyes en distintos años, a partir del 2005, 2006, 2007, esta intervención donde se le da inmediatamente al que esté a cargo, por ejemplo, si hay una situación previa, un juzgado de familia, con situaciones de, por ejemplo, un divorcio, donde está el niño por medio de los padres que están en una contienda y hay una situación de violencia, este servicio local toma la denuncia y lo eleva al juzgado que corresponde si hay una causa en curso o que estuviese archivada, pero que existiera una causa acerca de esa familia. Si esa causa no existe en familia, va a actuar el juez de paz. Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra jurisdicción Vicente López, va a actuar el juez de paz que está en la avenida Maipú y Pelliza, y allí se va a dar en 24 horas, si se toma una medida excepcional, porque ese niño tiene que salir de un hogar donde hay violencia, donde está vulnerado, entonces pasa de ese juez de paz que admite que se haya tomado esa medida. Es un servicio local. El servicio local es un grupo interdisciplinario donde hay médicos, psicólogos, abogados, asistentes sociales, entienden el problema, elevan la denuncia y actúa la fiscalía si hay delito. Por ejemplo, en el caso de abuso. Vuelvo a repetir, en nuestro partido está la Fiscalía de Violencia de Género, la Fiscalía de Violencia Familiar. ¿Quién es el fiscal a cargo? Que en este caso está la doctora Sole Solar. Toma el caso, inmediatamente se empieza a hacer una investigación, visita a la familia, los padres, abuelos, maestros, directores, médicos, y se pide un amplio informe. Lamentablemente no todos los servicios tienen la capacidad de poder hacer un informe y una investigación exhaustiva a cargo. Entonces, cuando toma el juzgado la situación, lo primero que hace, si hay que realmente el niño lo amerita, es designar a un abogado de niños. Es un abogado de niños, un abogado especializado en niñez. Nosotros tenemos una permanente, estamos siempre estudiando y inmiscuyéndonos en todos los temas que tienen que ver con la antropología, con las sociologías, con las neurociencias. Hoy por hoy sabemos que un niño que está sometido a una situación de violencia, su cerebro está permanentemente en alerta. Y esa alerta trae como consecuencia un aumento del cortisol, que es una sustancia que genera el cerebro, a lo cual trae esta situación de violencia que en el tiempo puede traer como consecuencias, por ejemplo, la adicción. La adicción en todo tipo de cuestiones, no solamente cuestiones de drogas, comida, afectivo, social, etc. Por lo tanto, debemos cuidar la niñez en esta situación. Voy a compartir algunas pantallas, a ver si me permite. ¿Se ven ahí? ¿Se puede llegar a...? Sí, Mónica, perfecto. Acá tenemos más o menos un detalle de lo que es el marco normativo de referencia. Como decía Rita, las convenciones internacionales sobre derechos del niño, la ley contra la violencia familiar,
que fue promovida en el año 95, la ley 26061 de protección integral de los derechos del niño, 2005, en el 2006 la ley de educación nacional, importantísimo, porque acá está la responsabilidad que tienen todo el marco educativo en cuanto al cuidado de los niños. La ley 26106 es la de educación nacional y la 26150 la de educación sexual integral. Esta famosa ESI del 2006 que tanto problemas trae y que todavía, a pesar de su incorporación, todavía no está demasiado promovida en las instituciones, sobre todo en las instituciones religiosas que con cierto temor toman esta ley. Respecto de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 39, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derecho, y las leyes de la Ciudad Autónoma, en la parte de capital, la ley 114 de protección integral, que incorpora también la ley y sus modificaciones de la violencia familiar, y es donde se crean estas oficinas OBD para poder hacer su denuncia durante 24 horas. En la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos aquí en la provincia lo que se llama el Sistema de Promoción Integral y Protección Integral de los Derechos del Niño, la ley 13.298 de la provincia de Buenos Aires. Importantísimo, porque le comentaba, es este servicio que acude ante una denuncia e inmediatamente toma medidas. Si la situación es muy grave, hasta puede llegar a tener una medida que se le dice medida de abrigo, donde se lo separa al menor y se lo lleva a una institución o un hogar de abrigo. Allí también va a estar cuidado dentro de un ámbito donde están todos estos profesionales, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, donde se encarga de proteger ese tipo y en casos muy extremos hasta conseguir otra familia para que proteja a estos chicos. Fue también dado en adopción si es que el juez así lo designa. Por ejemplo, casos donde hay padres con adicciones graves, donde el chico está en peligro su vida. Tenemos que también tener en cuenta la concepción de que a partir de la ley 26061 se entiende que este niño es un sujeto de derecho y no un objeto, como la vieja ley de que decía patronato, y estos niños realmente no eran tratados ni tenían sus derechos reconocidos. Hoy por suerte tenemos prioridad de la niñez en políticas sociales, la familia como un agente fundamental y la valoración de la comunidad en toda esta red. Así como los municipios se comprometen y trabajan todas estas cuestiones. Cuando las violaciones a los derechos del niño impliquen este grave perjuicio que les comentaba, ya sea porque está vulnerado su integridad física, psíquica y social, es importantísimo que se lo aparte, y muchas veces toman estas medidas de una manera tempestiva y también no causa un gravamen, pero las familias a veces se ponen un poco nerviosas en cuanto al asunto. Me ha tocado un caso reciente. Pero bueno, a veces es mejor prevenir que curar, dice el dicho. Bueno, ahora orientado hacia las docentes, que son las personas que están más cerca de los niños en toda esta etapa. La pregunta es, ¿en cuántas ocasiones hemos escuchado estos comentarios que dicen, no sé qué me pasó, estaba delante de mis ojos y no lo vi? Acá cabe destacar el artículo 67 de la ley 26206 de la Educación Nacional, referido a que la obligación del docente es proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad. Y quería traer a colación un tema que estuvo
bastante en las redes de esta docente que aprobó una alumna que no sabía. Acá está el link por si quieren ver toda la noticia que salió en lanación.com. Una niña que presenta a dar un examen, está en el segundo año, necesitaba aprobar para poder pasar de año, y frente a una docente que está por tomarle el examen, que no había sido su alumna, le dice que no sabía sobre el tema, que no había podido estudiar. La docente pregunta cuál era el motivo, y como ella era de la comunidad boliviana, allí la docente esta es de Mar del Plata, y la niña de Sierra de los Padres. Allí hay muchas quintas donde se dedican a las cosechas de frutillas. Entonces ella le decía que, bueno, que los padres trabajan todo el día en el campo, siempre llegan cansados, y que no le toman mucha importancia a los hijos, y que jamás le preguntan cómo está o si tienen algún problema en la escuela. A lo cual la maestra dice, bueno, ok, perfecto, esto es un examen de geografía, y sería bueno que comentes respecto de una actividad económica que tiene que ver con la materia, de cómo se desarrolla el trabajo de ustedes. Muy interesante, porque la niña escribió como 3 páginas con mucha dedicación, a pesar de que no había estudiado, y esto es comprender e insertar aquellos niños donde lamentablemente no tienen una familia que los puedan acompañar en el camino del aprendizaje. Por eso es muy importante la intromisión, de alguna manera, de los docentes en cuanto al desarrollo de los chicos. La ley es clara: cualquier vulneración de los derechos a un niño, niña o adolescente que ocurra en un ámbito público o privado es asunto de interés público. La creencia de que el padre, madre o tutor da derecho a ejercer autoridad en forma violenta inhibe esta intervención de terceros como vecinos, familiares, docentes. Pero una intromisión que crean que están en una... que no puedan involucrarse en la vida privada de la familia, no debe ser. Consecuencias del maltrato y la violencia en la niñez. Bueno, a lo largo del tiempo, el maltrato y el daño que produce la violencia y el dolor de la tortura trae como consecuencia graves riesgos, y poder prevenir a tiempo la muerte de los niños creo que es suficiente como para animarse y denunciar. Ante la sospecha de la vulneración de los derechos del niño, niñas y adolescentes, tantos mayores como niños, podemos utilizar un recurso que es la denuncia, pudiendo lograr una mejora en la calidad de vida de las víctimas a la violencia y el maltrato infantil. Gracias a la ley que nos ampara, esto, vuelvo a repetir, es cuestión de interés público. El ámbito escolar es un espacio donde la problemática se denota más a menudo. Debemos ocuparnos cada uno acerca de la prevención y detección de estos actos de vulneración de derechos, de manera tal que nos enfoquemos en la búsqueda de la restauración de los derechos vulnerados. Es necesario generar espacios de intercambio que permitan la detección y atención de todas aquellas circunstancias que obstaculizan o ponen en riesgo los derechos de los alumnos, desplegando estrategias para el sostén, acompañamiento de trayectorias vitales de todos y cada uno de los estudiantes. Asumir esta responsabilidad requiere una capacitación en el tema, junto a los compromisos, ocupación por parte de un adulto, y así lograremos una intervención escolar benefactora y efectiva. Bueno, muchas gracias hasta acá de las pantallas. Cualquier consulta al respecto de grupo de participantes que nos acompañan hoy a la tarde serán bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, quienes quieran hacer alguna pregunta la pueden hacer por escrito o directamente abren su cámara y los escuchamos. ¿Puedo? Cortita. ¿Puedo, Marta? Sí, por favor, sí. Entré un poquito más tarde, no sé si habrán tocado el tema, pero hay casos de maltrato infantil, gran maltrato, manifestados
Se corta, Susi, se corta el audio. Escribilo. Ya lo escribí, pero pongo mandar y no me lo manda. Bueno. A ver si puedo, porque yo sé que hay casos, y muchos, en que las familias rechazan y llegan a echar al niño después de maltratarlo, cuando se advierte una identidad de género con la cual se identifican diferente. Un niño que se siente niña, una niña que se siente varón. Eso también es causa de maltrato intrafamiliar, por lo menos intrafamiliar. Después podemos abrir el abanico. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Muchas gracias, Susana. Mónica. Sí, por eso es muy importante, Susana, insistir y exigir que se dé educación sexual en las escuelas. Yo estaba escuchando hoy que decían en escuelas desde la iglesia. Hay algunas iglesias que sí, hay otras iglesias que no. Pero yo creo que acá lo que falta es un poco más de comunicación entre escuela y familias, ¿sí? Porque la educación sexual integral es ahora, pero los viejos docentes, yo por ejemplo me acuerdo que en el año 95, año 96, que yo tenía en aquel entonces 7º grado, yo daba educación sexual. Pero ¿qué pasa? Primero hacía una reunión con los padres y le comentaba cómo iba a ser el desarrollo de la clase, cuáles eran los videos que iba a pasar. Entonces el trabajo era conjunto, en la escuela y en la familia, porque después esas preguntas que yo le hacía a los chicos buscar, se las tenían que hacer a su familia y la respuesta era un ida y vuelta. Creo que falta un poco más de comunicación. Educación sexual integral es hermosa. Toda la bibliografía que vino en aquel año, en el 2007, es hermosa. Casa Rita, perdón, y no intervengo más, dejo espacio a otros. Todavía no hay lineamientos, digamos, claros de orientación al docente. Entonces el docente está un poco desorientado y se producen muchos problemas con respecto a las familias, porque no es fácil el tema y hay diferentes formas de pensar, hay religiones que no aceptan determinadas cosas, sin ser la católica o cualquiera que fuere. Entonces hay reglas y valores morales individuales en cada familia. Entonces es necesaria la educación sexual, claro que sí, pero nos falta, creo, todavía ajustar algunas cosas y algunos lineamientos para que sea realmente exitosa y no haya problemas, ¿sí? Porque ha habido problemas legales, incluso penales, denuncias de padres ante situaciones en los colegios por el dictado específico de algunas cuestiones de la sexualidad. ¿Sí? Sí, suelen pasar bueno, eso. Pero... Hay una pregunta para la doctora. Sí, porque gracias Susana, gracias Rita. A ver acá, para la doctora Burlón, ¿el abogado del niño puede intervenir en el fuero penal? Bueno, tenemos un inconveniente con respecto al tema penal, porque no se nos reconoce como figuras de niños para poder hacer su defensa, sino que se hace a través de sus padres o tutores legales del menor. Lamentablemente, no, todavía hasta que no salga una reforma de la ley de abogado del niño que se está tratando de promulgar, hay muchos proyectos de ley al respecto. Por el momento no se puede intervenir o no hay designaciones de parte del fuero penal. En casos que nos ha tocado, sí se fue como un testigo aportando su expertise en cuanto a su representación, si es que ese abogado fue designado dentro del fuero civil o de familia, pero no directamente designado a través del fuero penal.
De hecho, el abogado del niño pertenece a una lista de cada uno de los colegiados de los abogados, donde tenemos que demostrar que somos capacitados en niñez y pertenecemos a esa lista. Somos sorteados cuando el juez manda un oficio al colegio y dice, bueno, se designe para este niño, por ejemplo, en una situación civil donde tiene que hacer un reclamo de indemnización por un daños y perjuicios porque sufrió un accidente, y los padres no impulsan el expediente o no se despreocupan de la cuestión judicial, entonces se le designa para que ese chico no quede sin la protección integral que la justicia y el Estado pretende promover, y pueda seguir adelante con el juicio, aun si los padres no intervienen, en colaboración con la asesoría de menores y el Ministerio Público Fiscal, ¿no? No sé si quedó clara la pregunta y la respuesta es esa. Muchas gracias, Mónica. Dice Alejandra Torlaski, todavía hay pudor en relación con lo que hablaban Susana y Rita. Hay temor en el tema con respecto a la ESI, falta mucha comunicación, inclusive dentro de los equipos de conducción de las escuelas. La comunicación es fundamental con la familia para dejar en claro este tema y la forma de tratarlo. Marisa Conde completa que hay una plataforma que se llama Juana Manso, que es gratuita y que los docentes se pueden inscribir en un curso referido a ESI. Como este programa está grabado, les decimos entonces que pueden entrar en la página de juanamanso.edu.ar. Bueno, sostiene también Alejandra que la implementación de la ESI es fundamental, reafirmando todo lo que estamos diciendo. Bueno, tenemos tiempo para... Otra de las cosas que quería decirles también, es con respecto a lo que decía Mónica del abogado del niño. Este va a ser el 5º año que se hace el 5º Congreso del Abogado del Niño. Y que no es solamente para los abogados, sino también para todos aquellos que trabajamos con la niñez, ¿no? Que es muy importante poder estar. El año pasado se hizo de manera virtual, este año creo que se va a hacer de nueva manera virtual, por lo general es en octubre, y se hacía en la Facultad de Derecho. Correcto. Bueno, también en el Colegio de Abogados de San Isidro, todos los meses a través del Instituto de Niñez y Familia se realizan también congresos, seminarios y observatorios sobre el tema de la niñez. Respecto a lo que hablaban de la identidad, también es algo que se está discutiendo mucho, lo hemos discutido con colegas sobre el lenguaje inclusivo. Y me gustaría saber, ustedes como docentes, ¿qué opinan al respecto? ¿El lenguaje inclusivo incluye al tema de la identidad de género o no hace falta? Dejo como pregunta. Opinen, chicas. Opinen, si no opino yo, Bueno, les quiero comentar un poco respecto de eso. Desde un punto de vista lingüístico, nosotros tenemos palabras marcadas y no marcadas. ¿Cuál sería una palabra marcada? Por ejemplo, niño, niña. Y una palabra no marcada es el cuerpo, que no es posible transformarlo en la cuerpa. Como para dar un ejemplo muy, muy concreto, es decir, hay palabras que sí tienen masculino y femenino, y hay otras palabras que no indican necesariamente un tema relacionado con el sexo, y que desde un punto de vista lingüístico no está asociado el cuerpo con lo masculino, ¿no? Sino que es un género gramatical. El género gramatical es un morfema, es una parte como si fuera un ladrillo de una casa.
Las palabras están formadas por pequeños elementos y esos elementos se llaman morfemas, no están asociados a la sexualidad. Ahora, una cuestión es que sí, efectivamente hay palabras marcadas, como niño, niña, como ya sabemos, ¿no? Y hay palabras no marcadas. A esas palabras marcadas se le agrega en algunos casos una E, ¿no? Niñez, por ejemplo. Y esa es una posibilidad que ha resuelto una comunidad que se puede ampliar o no, y que depende del tiempo para que sea aprobado por la Real Academia. Esto significa, la Real Academia no dice lo que hay que decir, sino que hace como un corte que se llama sintagmático, es decir, en el mismo momento en que se produce, y dice, bueno, todavía no es suficiente, no está suficientemente ampliado como para poder incorporarlo como norma. ¿Cuándo es ese tiempo suficiente? Cuando llega a todos los niveles y estructuras socioculturales. Eso puede pasar un tiempo bastante importante o no, eso no se sabe. El lingüista mira y observa el hecho, porque el hecho en el lenguaje es social, no es lingüístico, pero sí el español tiene una Real Academia que es la que establece lo permitido y no permitido. Para eso tiene lexicógrafos, es decir, personas que trabajan en eso. Entonces lo que podemos decir es que eso está incluido en la comunidad. No está ni bien ni mal, forma parte. Maravilloso. Muchas gracias por la explicación, excelente, excelente. Y bueno, a todo esto, el tema de la prevención del lenguaje en la justicia es muy importante, porque hoy por hoy se está ayornando a que los niños entiendan cuáles son las decisiones judiciales. Se ha bajado a un lenguaje más coloquial y no tan jurídico. Así que eso es muy importante y muchas gracias por la aclaración. Bueno, ya vamos cerrando, no sé, Silvia. Yo quiero agradecer inmensamente a Rita García y a Mónica Burlon, realmente un taller maravilloso, muy bien, muy interesante el tema. Y también a las chicas, esta última participación que es tan enriquecedor cuando hay un intercambio, eso es muy interesante. Me resta solamente invitarlas para el próximo café, que será el 25 de agosto, como siempre a las 4 de la tarde, y vamos a estar con el tema que será la nueva raparación, y lo van a dar Marta Lescano, presidente de FEPAIS, y también Alejandra Beco, que es directora de contenidos acá en la Fundación FEPAIS. Así que estaremos informándole a todos, espero que hayan podido hacer un registro de asistencia que yo fui poniendo ahí en el chat, para poder mantenernos en contacto, mandar información y agradecerles muchísimo a todos. Gracias a Marisa Conde, que ha estado acá grabando, y hemos también cumplido con el horario, así que realmente muy felices, y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, y gracias a todos los participantes por esta tarde y esta maravillosa reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Mónica. Gracias. Gracias, Rita. Gracias a ustedes por estar. Gracias, chicas. Gracias. Chao, chao. Gracias.